Amén, amados. Shabbat Shalom a todos. Que el Eterno les bendiga grandemente. Hoy vamos a estudiar la porción número 10 de la parashá Miketz. Se llama Miketz, que significa al final. Esta abarca de Génesis. Déjenme ampliar la pantalla porque no me deja ver abajo. Ahí está. Abarca de Génesis 41:1 al 44:17. Recordemos que en hebreo tenemos que ir aprendiendo los nombres. En hebreo es Bereshit, que significa en el principio o en principio, es la traducción más adecuada. Entonces, es el primer libro de nuestra Biblia. Ya casi terminamos, de verdad que ha sido maravilloso comenzar desde la creación hasta el momento en donde estamos con Joseph, el hijo de Jacob, en donde nos ha estado dando toda la travesía, todas las pruebas, toda la aflicción que ha pasado Joseph a lo largo de su vida, siempre con un propósito. Y eso nos tiene que tocar el corazón, saber de antemano que No se escucha. No se Lore, escucha, no hermanito. te escuchas, Lore. Se fue el audio. Sí, se fue, está tronando y se fue el audio, hermanita. Mi Lore hermosa, Lore, no te escuchamos. ¿Me escuchó? Ahora sí ya te escuchas Ya, otra ya. vez. Hola, hola, hola. Amén, amén. Ya la escuchamos. Ahora sí. Ahora no nos escucha ella. Ahora no. Y es parte. Gracias, amados. Miket significa al final y siempre comienza la porción de la Torah con la primera palabra con la que inicia el versículo a estudiar. Este lo vamos a encontrar en Génesis 41:1. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. La palabra nos dice al final de 2 años o al cabo de 2 años. Sin embargo, cuando nosotros sacamos las cuentas desde que José fue vendido, desde que José fue vendido, que lo encontramos en Génesis 37:2 en adelante, él tenía 17 años. Para cuando él fue presentado delante del faraón ya tenía 30. Entonces, sacando las sumas nos da un aproximado de 12 años. Algunos estudiosos pues piensan que son 13. Sin embargo, vamos a ver ese paralelismo de 12 años, un año por cada tribu. Y esto es interesante porque sabemos que toda la escritura, muchos de los siervos del Todopoderoso dan un apunte profético a nuestro amado Mesías. Y esto también es interesante poderlo ver en la vida de Joseph. La vida de Joseph, dentro de todas, desde mi perspectiva, es de las que más apuntes proféticos nos da hacia nuestro amado Mesías. Entonces, bueno, fueron 12 años los que estuvo y lo que comenta, lo que se sabe o lo que se puede discernir a través de la escritura, amados, es que el tiempo de Joseph estaba destinado a 10 años. 10 años claramente nos remonta directamente a las 10 tribus o a esas 10 tribus que se dispersaron, esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, va a ocurrir algo interesante que hizo Joseph, lo cual alargó todavía más este tiempo en cárcel. Vamos a ver primeramente esto. ¿Por qué tuvo que pasar 2 años más Joseph en prisión? Bueno, lo vamos a ver dentro de la escritura. Nos dice la escritura así, acuérdate pues de mí. Joseph le pide de favor al copero cuando ya lo van a liberar, le dice lo siguiente, acuérdate pues de mí, cuando tengas ese bien, te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Algo interesante que nosotros vemos es que Joseph ya tenía, a través de todas las pruebas que ya habían acontecido anteriormente, ya tenía un nivel de espiritualidad mayor. No era alguien pequeñito, como tal vez lo estudiamos en porciones anteriores, donde Jacob hace una oración con un nivel espiritual menor. ¿Qué vemos en las oraciones de Jacob? Primero vemos a un Jacob orando al Todopoderoso y condicionándolo. Si tú me salvas de mi hermano Esaú, yo te voy a servir. Y posteriormente, al pasar los años, al madurar, al vivir experiencias, al tener comunión, obviamente, con el Todopoderoso, vemos un Jacob ya muchísimo más elevado espiritualmente, ya aceptando la voluntad y confiando plenamente en él. Cuando él dice, tú me sacaste sin nada y ahora me regresas,
y líbrame, ¿no? Lo estoy parafraseando su oración. Entonces, vemos un Jacob totalmente diferente. Y es lo mismo que vemos aquí con Joseph. Obviamente, el nivel espiritual influye mucho en cómo el Todopoderoso nos ve y nos demanda. No es lo mismo cuando tú vas comenzando. Podemos a lo mejor ser hasta cierto punto irreverentes con el Padre y Él va a tener misericordia. Pero en la medida en que tú vas conociendo la palabra, en la medida en que tú vas aprendiendo, ese nivel espiritual en teoría debe de avanzar y obviamente el Padre va a demandar más de ti. Esto fue lo que ocurrió con Joseph. Estaba destinado su castigo a 10 años, sin embargo, por confiar en mano de carne, por poner su confianza en el copero donde le dice, acuérdate de mí, haz conmigo misericordia. Dile al faraón para que me saques de esta casa, es decir, siempre dándole la gloria al hombre, o sea, pidiéndole a él el favor, cuando en el nivel espiritual que estaba Joseph, a quien debía de recurrir y quien debía de confiar era en el Todopoderoso. Esto fue lo que provocó que se alargaran 2 años más. Cuando Joseph puso su esperanza en el copero, el Eterno permitió que ese copero lo olvidara para enseñarle y enseñarnos que la salvación no depende de influencias, de contactos ni favores, sino únicamente del Altísimo. A veces sentimos que todo está listo, que solo falta que alguien nos recuerde, nos llame o nos ayude, y el cielo guarda un silencio. Aquí, por ejemplo, el Midrash, acuérdense que el Midrash son comentarios rabínicos, son buenos, ¿por qué? Porque nos dan cierta perspectiva que nosotros a simple vista no vemos. La Amada Casa de Judá tiene generaciones estudiando las porciones de la Torá y va rescatando perlas bonitas que a simple vista nosotros no las vemos. Entonces, fíjense lo que nos muestra el Midrash. Cuando el corazón se apoya completamente en el Todopoderoso, la redención llega sin intermediarios. Esto también lo vemos en muchos episodios dentro de la escritura. Vemos, por ejemplo, a una Sara que no esperó pacientemente el favor del Todopoderoso, sino que actuó con su carne. ¿Qué dijo? Toma mi sierva Agar. Y ahí tenemos hasta la fecha las consecuencias de no haber esperado y no haber confiado que el Todopoderoso va a actuar en su debido tiempo. ¿Y por qué digo que hasta la fecha? Porque la descendencia de Agar son los ismaelitas y los ismaelitas son los musulmanes, los palestinos, estos que están ahorita ahí, pues dándoles dolores de cabeza a los judíos. Tenemos, por ejemplo, también a Ribka, tenemos esta situación donde si ya el Todopoderoso le había dicho que la bendición iba a ser para Jacob, ella se desesperó, se espantó y le dijo, ¿sabes qué? Engaña a tu padre, ponte las pieles y dile que eres Esaú, y actuó por su carne. ¿Y eso qué provocó? Provocó división de familia, provocó pelea entre hermanos y provocó que Jacob, pues obviamente estuviera exiliado más de, si no me recuerdo, creo que fueron más de 20 años. Y pues bueno, todo lo que ya hemos estado analizando. ¿Qué nos quiere mostrar esto entonces? Que nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, amados. Yo sé, y de verdad que creo que a todos nos pasa, que siempre de una u de otra manera buscamos actuar por nuestra propia cuenta. Es decir, yo no sé, a lo mejor tengo algún temor y en lugar de esperar y confiar en el Todopoderoso, voy y meto las manos, voy y empiezo a mover ahí, a querer acomodar las cosas a mi manera. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes y el ser pacientes va a dar un testimonio de que realmente crees con actos que el Todopoderoso está en control de todo, porque eso es realmente la fe, no solamente es el creer, sino el actuar que realmente lo crees. Nos dice el Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Adonai su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces aquí el detalle fue que José, más allá de confiar en el Todopoderoso, confió en brazo de carne. ¿Y qué nos dice Jeremías? Maldito el varón que confía en brazo de carne. Entonces tenemos que tener cuidado en ello, amados. Siempre la confianza, siempre la vista en el Todopoderoso. Y pues bueno, vamos con un poco respecto a los sueños del faraón. El Todopoderoso permitió que el faraón tuviera sueños. ¿Para qué? Para llevar a cabo todo el movimiento que tiene que ver. Hay ocasiones, y ahorita me vino a la mente, hay ocasiones que decimos, pero es que cómo el padre me va a proveer un trabajo, pero es que cómo el padre me va a proveer ese dinero si apenas alcanzo a cubrir mi mes. A veces limitamos tanto al Todopoderoso, amados, y no sabemos que Él tiene 1000 caminos para conseguir sus objetivos y Él no necesita intermediarios, Él no necesita ayuda de nadie.
Él mueve las piezas y los acomoda. Aquí, ¿cómo movió las piezas? Simplemente le puso al faraón un sueño, obviamente le hizo recordar al copero, y dicen los Midrashim que el faraón se olvidó de ese sueño, que el Todopoderoso hizo que se olvidara del sueño, el copero se acuerda de Joseph, y es ahí donde dice, había un siervo acá. Fíjense cómo mueve todas las piezas el Padre. Y pensamos nosotros y decimos, no, es que a lo mejor como Sara, ¿no? A lo mejor yo tengo que hacer esto y ahí es donde se va a cumplir. No, amados, nosotros no necesitamos mover nada. Tú tienes que quedarte quietecito. Hay cosas que tenemos que hacer, pero que sabemos que es parte de nuestra accionar. Pero cuando el Padre ha dicho que va a cumplir, lo único que tienes que hacer es seguir caminando. Así como el pueblo avanzó en el Mar Rojo, tú nada más sigues caminando y dejas que el Padre mueva todo. Entonces, pasa lo siguiente, Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas. Si me dejo de escuchar, me dicen, amados, porque de repente me salen, no, otra vez creo, ¿verdad? No, sí, sí me escucho, perdón. 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carnes, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí era un sueño. Lo primero que debemos de ver es esta parte. Todo lo que tú veas dentro de la escritura tiene un porqué. No hay nada que sobre. Inclusive hasta una letra tiene un porqué. Nosotros tenemos, por eso Yeshua nos dijo, escudriñen las escrituras, porque no basta con leer, amados. Por eso cada semana les decimos, ¿estudiaron la porción? ¿Por qué? Porque si tan solo leyéndola se nos van miles de detalles, entonces imagínense si no la leemos. Entonces es leerla, por eso cada año se repite y se repite, porque un año ves una cosa, el otro año ves otra cosa. Los judíos lo mencionan así. Ellos van desarrollando la Torah y que cada vuelta, o sea, cada ciclo, dicen que el Eterno les va liberando una perla. Amados, si ellos tienen generaciones estudiando la escritura y les siguen liberando perlas, ¿cuánto más a nosotros que apenas estamos empezando? Entonces, parte de lo que nos dice, por ejemplo, Rashi, que se menciona que el faraón, donde dice que parecía que estaba junto al río, siempre que vemos en Génesis 41, el río se refiere al Nilo. El Nilo, acuérdense que era considerado como un dios para los egipcios, era el dios Hapi, y este era fuente de vida y de fertilidad según las creencias de los egipcios. El hecho de que la escritura nos muestre que el faraón estaba parado junto al río sugiere que el faraón tenía una altivez y se imaginaba igual o superior a su mismo Dios. Imagínense qué cosas tan hermosas nos muestran pequeños detalles. Este habla de un corazón soberbio y sabemos que, vaya, Satanás fue el primero en presentarse así, ¿no? Queriendo ser igual al Altísimo, nos dice el libro de Isaías. Entonces, cuando nos dice de igual manera la escritura que soñó la segunda vez, quiere decir que el hecho de soñarlo 2 veces, aunque sean diferentes figuras, pero son el mismo significado, significa que el Eterno ya lo había determinado. Cuando tú ves dentro de la escritura que algo se menciona 2 veces, es que es un hecho o quiere el Eterno que te fijes en ese aspecto. Les digo, nada sobra dentro de la escritura. Entonces, el hecho de que lo soñó 2 veces es que ya estaba decretado, ya no había nada que hacer. Entonces, el sueño que tuvo el faraón no fue para el faraón, fue para Joseph. ¿Y por qué lo sabemos? Vamos a seguirlo estudiando. Bien, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, o sea, se alteró, ¿no? De lo que había soñado. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Génesis 41:12. Estaba allí
con nosotros un joven hebreo. ¿Qué sucede, amados? El faraón llama a todos sus magos, nadie le sabe interpretar, le dan miles de interpretaciones, no lo convence ninguno. Sin embargo, en Génesis 41:12 nos dice que el copero se acordó justamente de aquel joven hebreo que le interpretó el sueño, pero ¿qué creen? Nos comenta Rashi que lo hizo de una manera despectiva. Dice la escritura así: estaban allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo había interpretado, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a Joseph. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. Entonces vemos que el copero habla de una manera despectiva. ¿Qué nos dicen los sabios? Que los malvados, la gente que es malvada, la gente que es perversa, aun cuando tú les hagas favores, perdón, aun cuando tú les hagas favores y ellos les toque como devolvértelo, lo van a hacer mal. Lo van a hacer mal. O sea, tú vas a hacer un favor de buena gana, pero los malvados, cuando les toque regresarte ese favor, lo van a hacer de mala gana o lo van a hacer mal. Fíjense qué tremendo, amados, porque esto pasa. Yo estaba estudiando y yo decía, pero yo no veo que hable despectivamente. Pero claro, yo lo veo en español. Los judíos lo estudian en hebreo. Ya se ve otra cosa totalmente diferente. Y es verdad, tú a veces ayudas a las personas y cuando a las personas les toca, digo, por circunstancias, no porque uno les cobre, ¿no? No, si por circunstancias lo hacen mal. Los perversos. Cuando uno es justo, cuando busca uno hacer el bien, al contrario, hasta lo hace uno con gusto, ¿no? Si te puedo retribuir, gloria al Padre. Imagínense qué tremendo. La bendición, amados, de una persona ya está lista. Todo lo que el Eterno ha decretado para nuestra vida ya está listo. Ya solamente está en espera de qué? De que nosotros estemos listos. Y esto va a descender del cielo sin que nosotros intervengamos. ¿A qué me refiero con esto? Hace poco estudiamos la vida de Jacob. Estaban ministrando mis hermanos y a mí me impacta porque se ve tan marcado ese contraste cuando hay un Jacob inmaduro, un Jacob convenenciero, un Jacob, vaya, que busca lo suyo. Y posteriormente un Jacob que regresa totalmente renovado, cuando ya viene, atrás de él viene Labán y enfrente está Esaú, o sea, no hay ni para dónde huir. Y es lo mismo o parte similar también de lo que vemos aquí. ¿Qué sucedió, amados, cuando Jacob peleó con el ángel o con el varón, dice en hebreo Ish? ¿Qué fue lo que sucedió o qué aconteció con Jacob cuando terminó esa pelea? ¿Qué se acuerdan que estudiamos? Cojeaba, le cambiaron el nombre. Cojeaba y le cambiaron el nombre. Es correcto. Ese cambio de nombre, amados, cuando tú ves que la escritura le cambia el nombre a alguien, es porque vienen dos, o una elevación espiritual o un descenso, como lo fue con, se me fue ahorita el nombre, con el que le compró el terreno a Abraham. ¿Cómo se llamaba? La cueva de Macpelá. Se me fue ahorita su nombre. Por ahí ahorita se acuerda alguien. A él, por ejemplo, lo estudiamos esa vez cuando estudiamos lo de la cueva de Macpelá. Tenía su nombre ciertas letras, creo que eran 5 letras. Al momento en que hace la transacción de mala gana, la Torah le quita una letra, es decir, disminuyó de nivel. Y en este caso, cuando nosotros vemos que una persona crece, el Todopoderoso les cambia el nombre. Y fue lo que sucedió con Jacob. ¿Y qué creen? También sucede con Joseph. En este caso con Joseph, ahorita vamos para allá. En este caso con Joseph viene un cambio de nombre y no solamente de nombre, sino también de vestiduras. Esto es muy interesante, vaya, repetición que vemos a lo largo. Vemos a Yeshua mismo también cambiándole el nombre a Pedro. ¿Y cuándo se lo cambió, amados? ¿Qué les dijo? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quiénes dicen que son ustedes? Y él dice, yo digo que tú eres el Mesías, hijo de David. Y dice, eso no te lo
revelado carne ni sangre, sino mi Padre, y le cambia el nombre porque se elevó. Vean qué cosa tan hermosa. Y en Apocalipsis también vemos esta situación, amados. Vemos cómo dice que se nos va a dar una piedrecita blanca donde cada uno, donde tiene un nombre que solo el que lo recibe lo conoce. El nombre tiene mucho que ver. Les vuelvo y repito, puede ser ascensión o disminución, como lo fue en el caso del personaje este con el que le compró Abraham la cueva de Macpela. Ok, vamos a leer lo siguiente, Génesis 41, 25. Entonces respondió José a Faraón. Fíjense, ya va a interpretar José los sueños. Vamos a leerlo. El sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme, es decir, ya está decretado de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. ¿Cómo supo Joseph qué significaba, amados? A veces nosotros cuando vemos se le reveló o tuvo una visión, a veces pensamos, amados, que eso ya no existe en nuestros tiempos, y es que tenemos que comprender qué significa se le reveló o tuvo una visión. Es esta parte, amados, yo no sé si a ustedes les ha pasado de repente, aquí en la actualidad le llamamos como un flashback, ¿no? De repente estás así, a Lupita le ha pasado muchas veces, he platicado con ella, que de repente está leyendo uno algo y ¡pum!, te viene a la mente y le haces, ¡ah! Ahora entiendo, eso es revelarse, no, no es que Lupita entró o Lupita o cualquiera de nosotros entra en trance y ahí convulsionándose y tirándose no, eso no, revelarse. ¿Y de dónde sacó esto Joseph? ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? Y pues bueno, vemos que hay un paralelismo con lo que pasó con Jacob. Acuérdense que con Jacob, ¿qué sucedió? Teníamos a Raquel y teníamos a Lea. El mismo significado que era para Lea. Lea era como flaquita, de aspecto débil, así como que ojos cabizbajos, pero Raquel era de hermoso aspecto. Entonces, él podía saber perfectamente qué significaban estos 7 años y 7 años, ¿no? Que fue lo mismo que hizo con Labán, que trabajó 7 años, primero según por Raquel, le dieron a Lea y posteriormente por Raquel. Entonces, eso fue lo que a él se le reveló, por eso él pudo discernir. Aparte, también vino un recuerdo de ese sueño que tuvo cuando era joven. Y es lo que les comento, amados. A veces, fíjense, Joseph tuvo el sueño antes de los 17, claro está, o los 17, o sea, por ahí marcaditos, porque fue antes de que lo vendieran. Y a lo mejor ya hasta ni se acordaba del sueño. Fue como que todo este evento el que lo hizo, y el sueño, más todo lo que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Y a veces así pasa. Por eso les digo, tenemos que aprender a ser pacientes. Y se los digo desde la prueba, ¿no? Porque a veces ministrar es bien sencillo, hablar es bien bonito, pero a la hora de actuarlo somos un desorden. Entonces, los digo desde la prueba, o sea, desde el punto en que se los digo a ustedes y me lo digo a mí, tenemos que aprender a ser pacientes, pacientes en los tiempos del Todopoderoso. Fíjense, 17 años tenía y hasta los 30 años que comienza, que lo ponen como soberano por haber interpretado bien los sueños, hasta ese punto comienza a acordarse todavía un poquito y todavía no se va a cumplir, pero comienza a acordarse de sus sueños. Vean cuánto tiempo pasó. Y a veces, ¿qué pasa con nosotros, amados? Le pedimos algo al Padre o le oramos, pasan 2, 3 días y decimos, ay, ya no me escucha el Eterno, ya me desechó, si él se calla, no habla. Y estamos ahí impacientes, ¿no? El Padre siempre nos escucha, el Padre siempre nos ve, Él está atento de nosotros y Él está en control de todo. A veces pueden pasar puede parecer que las tribulaciones son largas, las pruebas son, pues vaya,
extensas. Sin embargo, tengamos paciencia, amados. ¿No es fácil? No, no es fácil. Nada más no hay que olvidar esto, que el Padre actúa así. Ahora, como comentábamos, Joseph recibe un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque aprendió, maduró. Nadie, el Padre le cambia el nombre si no es a través de una prueba, una aflicción y maduración. ¿Por qué a Jacob se le cambió el nombre? Porque maduró. Se tuvo que enfrentar con su pasado, amados. A mí esa porción me pegó muchísimo porque a veces tú estás bien cómodo donde estás y de repente el padre te trae el pasado a través de personas, a través de situaciones que permite que pasen en tu vida que te quiebran, que tú dices, pero es que yo ya no era así. ¿Por qué ahora otra vez? Ah, pues porque el padre te está trayendo a vuelta ese pasado. Y a través del quebrantamiento, por eso vemos que el ángel le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y es como si él dijera el suplantador, o sea, es como decir el embustero. Pues ¿a quién le va a gustar decir soy el embustero? Se supone que ya se fue, se supone que ya me olvidé de todo eso y de repente viene alguien y me dice, ¿cuál es tu nombre? Y así de, ¡uy! Como que no quieres, ¿no? Y pasa, amados, pasa, de verdad que a mí me impacta cómo es el Padre hermoso. Oigan, se los digo ahorita sí, pero cuando estás en la prueba estás, pero dice Edith, tirando aceite por todos lados. Y aquí vemos a Joseph también. Joseph, hay que ponernos tantito en los zapatos de Joseph, amados. Joseph era un varón justo. Fíjense, un jovencito que tuvo el valor de salir corriendo del pecado. Porque yo te lo creo de, hijo, y ni aún así yo creo, ¿verdad? Pero yo te lo creo de a lo mejor de un hombre de 45, 50 años que ya es un poco más maduro y dices, bueno, ya salió corriendo. Pero amados, un joven que está en la plena juventud, que todo está así alborotado, que haya tenido la capacidad de darse la vuelta, o sea, tener ese temor al Creador, porque él dijo, ¿cómo voy a pecar en contra de mi Dios? Ni siquiera dijo, ¿cómo le voy a hacer eso a Potifar? O, ay, no, yo soy santo. No dijo nada de eso. Él, el primerito en el que pensó fue en el Todopoderoso. Dijo, ¿cómo voy a cometer gran pecado en contra de mi Dios? ¿Y qué fue lo que hizo? Se dio la vuelta y se echó a correr. Entonces, imagínense todas estos eventos sumándole y que de repente, ¡pum!, te encarcelan. Lo hemos platicado en años anteriores. Yo en lo personal, si me hubiera pasado comenzando, ¿no? Ahorita obviamente mi fe es diferente porque a través del conocer al Padre vamos viendo que eh, Él nunca se le escapa nada, amados. Todo lo que permite nuestra vida es por algo, aunque a veces no comprendamos al principio, pero si hubiera sido al principio de cuando yo comencé a guardar Torah, si hubiera dicho, oye, pues no inventes tanto guardar Torah, tanto apartarme, para que al final de cuentas me pase esto, porque parece algo injusto aparentemente. Un varón que se está portando bien, que está honrando al padre y de repente el padre permite que lo encarcelen, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero ahorita yo creo que mi Dios va a hacer justicia y me va a liberar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. No, ¿sabes qué? Pero dile al faraón, échame la manita, ¿no? Por favorcito, échame la mano. Ah, sí, ahí van dos más. 11 años, 12 años. Amados, quién tendría el temple para aguantar eso? Solamente un sadik, amados. O sea, y digo, ¿quién tendría el temple sin abandonar al Creador? Porque por menos hemos dicho, no, ¿para qué te sirvo? Tanto que hice esto. Hemos estado así, amados. Imagínense él, imagínense él. Entonces, este quebrantamiento, esta prueba, esta aflicción y esta consecuencia que pagó diligentemente, le permitieron tener un cambio de nombre y una ascensión. Fíjense, Joseph recibe honores
cuando ya interprete el sueño, él recibe honores, recibe un puesto importante. Pasó de un día, fíjense cómo es el Todopoderoso, amados. Joseph pensó que el copero iba a ser el medio por el cual él iba a salir. Y esto lo retrasó 2 años, pero el padre, vuelvo y repito, a veces pensamos que necesita ayuda. El padre necesita que lo ayudemos. Y no, fíjense cómo él, en un tronar de dedos, de un día pasó de ser esclavo prisionero a ser el máximo o el segundo después del faraón. Por eso cuando vienen los hermanos y dicen, es que no tengo dinero, ¿cómo yo voy a conseguir dinero para mi Brit Milá? Ay, por favor, ¿a quién tenemos por Dios? ¿A quién tenemos por Dios? No, es que ¿cómo me va a proporcionar un trabajo? Eso es imposible a mi edad. Ay, de veras. Amados, si pudo poner a Joseph de un segundo a otro como el hombre más importante y el más poderoso después del faraón en Egipto, no te va a dar un trabajo para que guardes Shabbat. No puede hacerlo. Por eso dicen que la fe viene del oír, porque a través de que tú conozcas al Todopoderoso, de ahí se va a fortalecer tu fe. Vas a decir, no, si mi Dios abrió el mar rojo, que no me provea para comer en la semana. Si provió a un pueblo 40 años, 600,000 almas. Bueno, entonces, un puesto importante y recibe el nombre de Safenat Panea. Es un nombre egipcio. El revelador del oculto, algunos dicen que significa y otros tienen otra interpretación. Es un nombre como que no tiene diferentes significados, pero todos, fíjense, todos increíblemente tienen un apunte a nuestro amado Mesías. Este mismo patrón lo vemos con Jacob, solo después de ser confrontado con su pasado, de luchar y ser herido, logra un crecimiento espiritual profundo. Entonces su nombre es cambiado a Israel, indicando que ha ascendido a un nivel superior. En ambos casos, el cambio de nombre simbólico únicamente representa una transformación interna, una elevación de su alma, una elevación de espíritu, de espiritualidad. Cada prueba y cada tribulación que atravesamos tiene el potencial de elevarnos espiritualmente. Por eso, cuando estés en aflicción, trata de estar sereno. Yo sé que no es fácil. Trata de estar sereno, consciente de que el Padre lo está permitiendo para tu crecimiento. El Eterno prueba a los justos, no para hacerlos caer, sino para revelar la fuerza que ya existe dentro de ellos. El sufrimiento, cuando es enfrentado con emuná y perseverancia, se convierte en un recipiente para mayor luz. ¿Te acuerdas de esas 10 vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite? Eso es lo que el Padre quiere hacer. Quiere meterte en la prensa para que saques un aceite bueno y que seas luz. Porque ¿quién madura en la comodidad, amados? ¿Quién madura en lo bonito? Nadie. De hecho, la otra vez estaba escuchando a un judío y hasta me dolió el estómago. Me dolió el estómago porque decía él, dice que los sabios mencionan que los sadik, él menciona los santos. Los santos vienen a este mundo a sufrir. Y yo así de, ¿cómo? Sí, claro, porque el sufrimiento, las pruebas, te permiten crecer, te permiten elevarte. Y el disfrute viene en el Olam Haba, en el mundo venidero. Y a mí me impactó eso porque es verdad, amados. Ojo, esto no quiere decir que tengamos que estar sufriendo, o sea, toda la vida de mártires. No, 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 no. Sino que, como dicen los salmos, no te alegres porque el impío prospera. No te alegres por eso. Y a veces así pasa. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué si yo guardo los mandamientos? ¿Por qué si yo trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué me viene prueba tras prueba tras prueba? Son parte del crecimiento. Ojo, aquí hago un paréntesis. Son parte del crecimiento o consecuencia también de nuestras acciones. Aquí esto, a manera personal, cada quien lo define. Nadie puede venirte a decir, ay, oye, pues es consecuencia, a menos que pidas un consejo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué hice esto? Ah, pues mira, puede ser consecuencia de eso, ¿no? Pide perdón y como David, ahora sí que recíbelo y sin quejarte, sin nada, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera es muy personal eso. Entonces,
Cambiar el nombre significa cambiar de esencia, dejar atrás una versión limitada de nosotros mismos y dar paso a una identidad más elevada. Las pruebas no definen quiénes somos, pero sí pueden revelar quiénes estamos llamados a ser. Cada desafío es una invitación a renacer espiritualmente y escribir una nueva historia con un nombre renovado. El Todopoderoso probó a sus siervos. ¿Tú crees que hoy no te va a probar a ti? ¿Tú crees que hoy no te va a pasar a la prensa? ¿Tú crees que no va a permitir cosas en tu vida que te van a quebrantar, que te van a confrontar con tu pasado, que te van a confrontar con tus debilidades, con lo que te molesta, con todo, para que tú puedas aprender y seas quebrado para poder ser un recipiente mejor? El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre, amados. Y lo hizo con Joseph, lo hizo con muchos de sus siervos. Ahora, ¿qué paralelismos encontramos? Vemos que posterior a esto, cuando es puesto como el segundo más importante en Egipto después del faraón, se le otorga también una esposa, y esa esposa es la hija de Potifera, que es Asenat, era una sacerdotisa. Y fíjense, una sacerdotisa egipcia. ¿Qué características tenían los egipcios, amados? ¿Se acuerdan? ¿A quién adoraban? Al A sol. varios ídolos. Al sol. Eran paganos. Eran Ujú. politeístas. Eran politeístas, pero tenían a su dios principal, el sol, Ra, que lo conocen como Ra, ¿no? Que por ahí había que la lucha y no sé qué tanto. Fíjense que interesantemente, Joseph se casa con Asenat, una adoradora al sol, un hebreo israelita con una adoradora al sol. Fíjense que de Joseph, vamos a ver más adelante que nacen eh, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés van a tener papeles fundamentales en la vida de cada uno de nosotros, pero interesantemente, al ser hijos de Joseph y Asenat, son hijos de un israelita y un adorador al sol. Fíjense que es interesante que todos nosotros los que hemos recibido esta revelación de ser ovejas perdidas de la casa de Israel, que estábamos antes adorando al palo, a la piedra o perdidos en el mundo, amados, venimos a ser parte de esta casa. ¿Por qué? Los que vienen del catolicismo, ellos podrán a lo mejor relacionar más. Los que venimos del catolicismo, venimos de un culto al sol. De hecho, la misma hostia está puesta en un recipiente donde hay un sol. Vemos diferentes prácticas también, todas de egipcio. Inclusive cuando tú ves la hostia, dice IHS, que te dicen que es Jesús, no sé qué, no sé qué. Pero es Isis, Horus y Set, las tres deidades egipcias. Todo está ahí, amados. Entonces nosotros somos hijos de esa mezcla de israelita con adoradores al sol. Y tú dirás, bueno, pero yo era evangélica o yo vengo de los testigos de Jehová. No importa, todos venimos al final de cuentas de la madre, que es el catolicismo. De ahí se derivaron todas las demás, ¿no? Como le llaman los protestantes, y de ahí se derivaron muchas más religiones. Entonces, imagínense todo este apunte profético que vemos ya desde Joseph para con nuestro amado Mesías. E interesantemente, Yeshua nos toma como esposa, como novia. ¿Y qué pasa? También le entregan una novia, una esposa gentil. Vamos a ver estos paralelismos. Le entregan una esposa gentil, le proporcionan un nombre gentil a Joseph. Joseph, hebreo, se lo cambian a Safenat Panea. Y a Yeshua, Yeshua hebreo, bueno, Yeshua arameo, Yehoshua hebreo, le cambian el nombre a Jesús. Le mudan sus vestidas a ropa egipcia. ¿Qué ropa le pusieron a nuestro Mesías, amados? Una toga romana, que traté de buscar la más adecuada, que es esta. Una toga romana, y así nos lo presentaron, hasta güerito nos los presentaron, ojiazul, bien europeo. Fíjense que Joseph es liberado de la cárcel a los 30 años, comienza como que ahí a gobernar. Y nuestro amado Mesías comienza su ministerio a los 30 años. Safenat Panea es símbolo del Salvador del mundo. ¿Por qué? Acuérdense que dentro de la escritura vamos a encontrar
Porque ahí dice, y vino un hambre a toda la tierra. Y nosotros pensamos así como ahorita ubicamos, ¿no? Ah, pues desde China hasta, no sé, hasta el polo, ¿no? Dice de geografía. Pero no, cuando dice toda la tierra se refiere a la comarca, a lo que conocían, pero fue un hambre que se extendió. Egipto prácticamente pasó a ser la sede que salvó a toda la tierra. ¿Por qué? Por un hebreo, que es Joseph. Y así también Yeshua nos ha alimentado por 2000 años, amados. Ahora sí, hasta los cuatro extremos de la tierra. No hay persona, o yo por lo menos no conozco, si ustedes conocen a alguien, pues está bien, pero yo no conozco a nadie que no conozca a Jesús, aunque sea ateo, porque hasta el mismo ateo dice, ah, Jesús es un invento. O sea, hasta él mismo lo conoce. Yo no conozco a nadie que no lo conozca. Y Joseph alimentó a un pueblo gentil y a sus hermanos. Y nuestro amado Mesías nos ha venido a traer el pan de vida para los gentiles, para aquellos que no éramos pueblo, para aquellos que no teníamos pacto, ni promesa, ni Dios en el mundo. ¿Vale? Vamos a continuar. Tengan ahí sus preguntitas si gustan al final, nada más para que continuemos porque se está grabando. Ya casi terminamos. Ahora, esta parte, amados, cuando yo la escudriñé, me encantó y me impactó, porque uno puede pensar y decir, ay, qué bonito, José perdonó a sus hermanos, todo fue, pues sí, fue difícil, pero ya pasó. Pero uno no lo ve más a profundidad. Fíjense qué dice la escritura. Génesis 41:50. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Estas palabras son fuertes, amados. Recuerdo que el primer año que estudié la porción, lo leí así, por eso les digo, ustedes van a leer y lo van a leer de recorrido y no van a ver nada, o van a ver lo que está muy evidente. Pero estas palabras que nos muestra Joseph, ¿qué pueden ver ustedes, amados, ahí? ¿Qué pueden visualizar en Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre? Que todavía cargaba su sufrimiento. Y un resentimiento. Dense cuenta, me hizo olvidar la casa de mi padre. Es como de, ya, no quiero saber nada de mis hermanos ni de mi padre. Tenía un resentimiento, amados, totalmente humano. Esto me gusta mucho del Eterno porque Él dejó todos los defectos de sus siervos. Él muy bien pudo haber dicho, no los escriban y punto, y nos muestra unos siervos perfectos, pero no es así, nos muestra su humanidad. ¿Para qué? Para que sepamos que el Padre nos comprende, amados. Aquí vemos a un Joseph muy humano, tenía resentimiento. Amados, y no es para menos, imagínense, lo venden sus hermanos. En ese tiempo, pues no había celulares, ¿verdad? No había WhatsApp. ¿Qué ha de haber pensado Joseph? Él no pensó, ay, mis hermanos le dijeron a mi papá que me comió un animal y no. Él ha de haber pensado, no, mi papá de plano ni le interesé. ¿Cómo es posible que llegan mis hermanos? Ni siquiera me sale a buscar, no le interesé a mi papá. Imagínense nada más el sufrimiento que debió haber pasado Joseph y a eso agrégale todas las injusticias que vivió. Tenía un resentimiento y esto nos lo permite ver. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No quiero saber nada de mi familia. No me interesa saber nada de mi familia. Y es ahí donde viene el aprendizaje también en esta porción y en la siguiente, porque esta se liga con la siguiente. Porque nosotros a veces, amados, nos sacan la lengua y ya estamos indignados. Pero ¿cómo estaríamos con más de 13 años de sufrimiento? Y si Joseph nos muestra la escritura que él pudo perdonar, ¿por qué nosotros no? Dice versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sigue todavía en la tierra de mi aflicción.
Así que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Fíjense, amados, perdonar no es decirte perdono y ya. Bucio, adelante, ¿quieres comentar algo? Hola, sí, shalom. Shalom a Shalom. todos. Bien, amados, entonces cuando nosotros vemos la palabra perdonar, propiamente se enfoca a liberar cargas. A veces nosotros decimos, sí, yo ya te perdoné, pero cada 5 minutos se lo estamos recordando. Principalmente pasa en los matrimonios, ¿no? De repente, ay, me vio feo y, sí, pero yo te contesté eso porque tú me viste feo. Pero pues ya me habías perdonado. No, pero no se me olvida. Entonces, fíjense, la palabra en hebreo para perdón o perdonar es selijá, que es levantar una carga, restaurar. ¿Qué nos dijo nuestro amado Mesías respecto a ello? Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Esto es importante comentarlo, amados. ¿Por qué? Porque vemos a un Joseph que tuvo el nivel espiritual para poder perdonar. Esto me impacta, vuelvo y repito, porque a veces uno piensa que se la vivió así, pues sí, fue difícil, pero ya, ¿no? Ya supéralo. No, amados, pero pónganse en sus zapatos. Nosotros por menos no perdonamos, o por menos nos ofendemos, o por menos dejamos de confiar en el Padre. Vean el nivel que tenía Joseph, que soportó todo esto diligentemente y todavía tuvo la fuerza y la valentía de perdonar a sus hermanos y a su padre, ¿no? O sea, dijo, ahora sí que tanto él como su padre víctimas, porque pues yo creo que ya después se enteró y dijo, te dijeron eso mis hermanos, ¿no? Pero en su momento, pues su corazón se ha de ver, pues le ha de haber dolido, amados. Y lo vemos ahí donde dice que le hizo olvidar toda la casa de su padre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Joseph que ya se le cambió el nombre, se le cambiaron las vestiduras, tiene un nivel espiritual elevado. ¿Y qué va a marcar que tenga un nivel espiritual elevado, amados? Volvemos a lo mismo, que está consciente que todo lo que sucede en su vida tiene un objetivo y está controlado por el Todopoderoso. Génesis 45:5. Ahora pues, no se entristezcan, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahí le está dando testimonio que no pasa nada, así tenía que ser. Y así tú piensas diferentes situaciones que has pasado en tu vida que tal vez te han dolido o te están doliendo y que tal vez ahorita no comprendas por qué están pasando. Pero va a llegar un día, si tú sigues avanzando y sigues trabajando y fortaleciendo esa fe, va a llegar en algún punto en el que tú tienes que elevarte espiritualmente y decir, todo pasa por algo. Yo sé que el Padre lo permitió por algo, porque conozco al Padre y sé que nada pasa sin que Él lo permita. Y aquí vemos a un Joseph. Esa fue una de las razones por las cuales tuvo la fuerza para perdonarlos, porque comprendió que era necesario que pasase así. Que debió de haber luchado con su carne, por supuesto, amados, por supuesto. Ahora vamos a continuar. Los sueños de Joseph. Fíjense, aquí pues bueno, ya comienza como con la plática con sus hermanos y empieza ahí a probar él a sus hermanos. Lo que quiere ver Joseph, lo que quiere ver Joseph es si sus hermanos habían tenido arrepentimiento. Obviamente él, bueno, nos muestra, ¿no? Esta parte de que él los reconoce, pero los comienza a probar. ¿Cómo los prueba? Preguntándoles. Nos dice Génesis 42:12. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Porque pensó que eran espías. Bueno, les hizo más bien creer que eran espías. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. O sea, se están ahí como justificando, ¿no? Tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Ese otro no aparece es Joseph, pero ellos no saben que
es su hermano. Joseph sí los reconoció, pero ellos no a su hermano. ¿Por qué? Pues porque parecía un egipcio. Y esto también es interesante darnos cuenta cómo Judá no reconocía a Yeshua. ¿Por qué? Porque está vestido como romano, porque está vestido como un Mesías que vino a abolir la Torá, un pagano totalmente. Y así también los hermanos no reconocieron a José porque parecía un egipcio. Entonces dice, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldrán de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Es decir, los está condicionando. Yo digo que son espías, pero si ustedes me traen a su hermano para ver si es cierto que lo que me dicen, van a ratificarme que no son espías, pero si no me lo traen, son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Esto es interesante también porque esos 3 días, vuelvo y repito, nada sobra dentro de la escritura. ¿Qué nos dice Oseas 6:2? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Simbolizan esos milenios, esos 2 milenios, esos 2 días, esos 2000 años que ha pasado desde que Yeshua ascendió a los cielos y hasta nuestras fechas. Y al tercer día resucitará, es decir, jubileo, libertad. Cuando él regrese va a ser un año de jubileo y es cuando todo regresa a su dueño. Posteriormente vemos que Rubén intercede. Génesis 42:22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escucharon? Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, o sea, ellos estaban hablando en hebreo, pero pensaban que no los entendían, pues porque ellos hablaban egipcio. Y había como un intérprete ahí, pero Joseph hablaba hebreo, o sea, los estaba entendiendo. Estaba escuchando que Rubén les estaba diciendo, yo les dije que no le hicieran eso a José. Entonces, Joseph, pues, les digo, imaginen la escena, pongámonos en los zapatos, pues viéndolos, ¿no? A ver cómo actuaban, a ver si se habían arrepentido, seguían igual. Él estaba nada más viéndolos, checándolos. Y dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a visita de ellos. ¿Por qué tomó a Simeón, amados? ¿Por qué no a los demás o a algún otro? Porque Simeón fue el que planeó quitarle la vida. Exactamente, así es, muy bien, muchas felicidades, así es, fue el que planeó, exactamente. Ok, amados, ya vamos casi terminando. Entonces, ¿qué sucede? Joseph pide a Benjamín, ¿no? Al menor. Entonces regresan los hermanos, pues todos afligidos, diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? Mi padre no va a soltar a Benjamín, es el hijo, el único que le queda a la mujer amada. O sea, estaban, yo creo que todos angustiados, ¿no? Y luego se nos quedó acá Simeón, o sea, ay, no, amados, yo les digo, veo la escena y yo digo, no, qué nervios. Bueno, Génesis 42:33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceréis que son hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para él hambre de vuestras casas, o sea, tomen provisión. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis la tierra. Ellos van con su papá y le dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, nos van a dar más provisión, pero tenemos que llevar a Benjamín. Y su papá, amados, pues obviamente, pobre Jacob. Definitivamente yo veo la vida de Jacob. Yo creo que, bueno, todos. Por eso les digo, cuando oigo a un judío, o sea, que dice, en este mundo los sadik vienen a sufrir, no lo digo en el sentido de ser mártires, no, sino que la aflicción es necesaria para el crecimiento. Vean a Jacob, vean a Joseph, vean a sus hermanos. Ahorita vamos a ver a Judá. Bueno, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué le pasó a sus hijos? Ahora, vuelvo y repito, también ahorita lo que comentaba Bucio, ¿no? Hay cosas que son consecuencia, amados.
Y aquí, ¿qué podemos ver? Sí, Jacob está viviendo ciertas consecuencias, amados. Jacob, como su nombre lo decía, pues era embustero. ¿Embustero en qué sentido? Embustero en que buscaba salirse con las suyas. Era sadik, pero buscaba salirse con las suyas. ¿Y qué nos dice la escritura? Sadik, sadik, tirdov. Justicia, justicia perseguirás. Es decir, sí busca hacer la justicia, pero con un bien justo. Por ejemplo, con Esaú, cuando le vendió su primogenitura por un plato de lentejas, actuó con astucia. ¿Por qué? Porque él sabía que Esaú no conocía la importancia de la primogenitura. Es como esto, amados. Yo les vengo, no sé, les vengo a vender este anillo, o yo tengo este anillo. Yo que soy conocedora lo veo y digo, oye, ese anillo vale 3 millones de dólares, pero tú que lo tienes no lo sabes. Y yo te digo, pues mira, ese anillo está bonito, bueno, yo te doy $1,000. ¿$1,000 me vas a dar? Sí, $1,000. Bueno, 1,200. Ay, no, pues sí, pues dámelos, pero yo por dentro yo sé que vale mucho más que eso, pero yo actué con astucia. Tú no lo sabes, yo lo omití. Eso también es engañar. Entonces, él buscaba la justicia, pero no siempre con acciones justas. Entonces, viene esta pelea, lo confronta el ángel, dice, soy el usurpador, el embustero, y ahí viene un crecimiento, ¿no? Pero dense cuenta que él, al engañar a su padre, le dieron medida por medida. Él engañó a su padre y a él le engañaron 2 veces. Tuvo que pagar 7 años por Raquel, que al final de cuentas le dieron a Lea y tuvo que pagar otros 7 años. Pero no solo eso, amados. Cuando él llega y se asienta en Canaán, ¿qué sucede? Le violan a su hija. Pero no solamente eso. Cuando ya está aparentemente ya disfrutando sus años de vejez, el hijo amado de la mujer que ama se le va. Bueno, y antes me regreso, Raquel muere. O sea, vean todo lo que aconteció por situaciones, por consecuencias, amados, también de nuestras decisiones, de nuestro accionar. Entonces, cuando Jacob se va, engañando a su papá, dice que se puso las pieles de Saúl, ¿cómo creen que Isaac se sintió al ver que sus hijos se separaban, se peleaban y ya no estaba su hijo? Pues obviamente como padre, perdió un hijo, no volvió a ver a su hijo hasta 20 años después. No, y ni 20, creo que ya no había fallecido. Ahí se me borró la historia, pero imagínense, ¿qué pasó con Jacob? Vivió exactamente lo mismo. Es una especie de ticún. El ticún es como restitución. Hiciste un daño, a eso se le conoce como la ley, lo que conocemos de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, es decir, medida por medida. Tú hiciste esto, te viene lo otro. Cuando tú ves esto, amados, cuando ustedes ven esto, ahí te hace pensar y decir, o te hace pensar 2 veces el portarte mal, porque sabes que si mientes, eso puede traer muchas consecuencias a tu vida, porque sabes que si manipulas, eso puede traer muchas consecuencias a tu vida, que si tú le provocas algo a tus padres, alguna molestia, o sea, digo, hay muchos casos, ¿no? Pero me refiero a algo así que digas, por rebelde yo lo voy a hacer, eso puede traer muchas consecuencias, hermanos. Entonces, fíjense, tenemos a un Jacob que está pero afligido. Nos dice, Génesis 42:36. Entonces su padre Jacob le dijo, me habéis privado de mis hijos. O sea, ya se quedó Simeón allá. Y ahora te vas a llevar a Benjamín. Y aparte hace tiempo perdí a Joseph. Yo creo que Jacob estaba al borde o sea, estaba al borde de un corazón roto, amados. Dice, José no aparece ni Simeón tampoco. ¿Y a Benjamín le llevaréis? Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Es decir, dame a Benjamín y si no te lo devuelvo, mata a mis hijos. Amados, pero fíjense qué ironía dice Rubén, y eso demuestra su nivel de espiritualidad inferior al de los demás, cuando él debía de tener mayor, porque se supone que era el primogénito. Pero amados,
O sea, qué padre coherente dice, mata a mis hijos. Qué padre coherente. Sin embargo, se mostraba su inmadurez a través de hacer eso. Porque todavía ni siquiera es lo que él dijera. Los que son abuelos aquí, o yo hablo por mi mamá, ¿no? Mi mamá es abuela y su nieto es su adoración. O sea, creo que lo ama más que a mí. Y los que son abuelos, yo creo que a lo mejor por ahí me confirmarán que a los nietos se les ama mucho. ¿Cómo Rubén le dice, mata a mis hijos? Ay, sí, está bien, llévatelo. Y si no, mato a tus hijos. Pues mis nietos son como mis hijos, ¿cómo les voy a hacer algo? Y bueno, dice Jacob, y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, o sea, no les voy a dar a Benjamín, pues su hermano ha muerto y él solo se ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas de dolor al cielo. O sea, ya no aguantaba otra pérdida, Jacob, y menos a la edad que tenía más. Entonces, cuando Benjamín es solicitado por José, Jacob lo describe y Jehudá lo transmite como tal. ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver que Judá intercede. Ahí no aceptó la solicitud de Rubén, pero ahí entra Judá. Entonces, Judá lo presenta a Benjamín como el hijo nacido en su vejez. Es el que más se parece a Joseph, el único sobreviviente de Rachel, que era su amada. Era el centro emocional del padre tras la pérdida, es decir, todo el amor que tenía en Joseph lo desbordó en Benjamín. Y ahí está, y aquel cuya ausencia podría matar de pena a Jacob. Imagínense nada más, amados. Esto fue una prueba para Jacob. Por eso les digo, todo el tiempo está el Padre probándonos. Todo el tiempo, amados. Y prueba a los hijos, porque cuando estábamos en el mundo, pues ahora sí que estábamos en el mundo. Sí, nos pasaban cosas, pero ahora que conocemos Torah, dices, pues cómo no me va a pasar si andaba, no sé, de borrachota a las 12 de la noche, pues cómo no me va a pasar, ¿no? O sea, sabes que es por consecuencia. Entonces, imagínense, esto fue una prueba tremenda para Jacob. Y aquí es donde entra Judá. Interesantemente, Judá dice lo siguiente: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Fíjense nada más, Rubén dice, toma a mis hijos y mátalos. Ah, mira qué chistoso. Pero Judá dice, tómame a mí, a mí. Si no bebo con ellos, tómame a mí. O sea, desquítate conmigo. Él tenía todavía un hijo. Acuérdense que se le murieron dos y él tenía todavía uno. Entonces dice, tómame a mí. Y le dice, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Si yo te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Por qué creen que Judá tuvo empatía, amados? ¿Por qué creen que él pudo comprender el dolor de su padre? Porque también Porque ya se le habían muerto 2 hijos. Porque Sí. Por la muerte de sus hijitos. claro, porque él ya lo había vivido. Fíjense cómo todo, les digo, es el ticún, es la restitución. Tenemos a un Jacob que vive la pérdida de sus hijos sintiendo lo que Isaac debió de haber sentido cuando perdió a Jacob. Y ahora tenemos a un Judá sintiendo lo que debió de haber sentido su padre por haber perdido a Joseph. Y así hay muchos ejemplos dentro de la escritura, amados, o sea, medida por medida. Ahorita que terminamos la administración, les platico algo para que no se quede grabado, ¿ok? Bueno, dice, entonces ya les dice eso, ¿no? Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. ¿Qué nos muestra esto? Que desde que Simeón se quedó allá, ya había pasado bastante tiempo, amados. O sea, bastante tiempo para que ya hubieran ido y volvido, ido y vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así sea. Fíjense, a Judá sí lo atendió. Hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. ¿Por qué Jacob aceptó la propuesta de Judá y no la de Rubén?
Ya lo comentaron ustedes porque Judá ya había vivido la pérdida de sus hijos. Es decir, ya tenemos a un Judá líder. Él sabe lo que está pasando a su papá y su papá sabe que él va a hacer lo imposible por traerlo de vuelta. Pero eso también tiene un apunte profético a lo que pasaría más adelante, cuando el reino de Israel es dividido, reino del norte, reino del sur, y en el reino del sur se queda la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Se queda abajo, o sea, se queda como custodiándola. ¿De dónde era Pablo, amados? ¿De qué tribu? Benjamín. De la tribu de Benjamín. Así es. Entonces, aquí sí atiende Jacob a la petición, no a la de Rubén. Pero dense cuenta del carácter que muestra Rubén, muy inmaduro. Y aquí Judá ya es un Judá más maduro, ya más estable. Y pues bueno, ya vamos terminando. Lo llevan y entre todo, amados, hay muchas cosas que me he saltado. En teoría, acuérdense que ustedes deben de escudriñar la escritura, deben de estudiarla en la semana. Aquí nada más damos pinceladas. ¿Por qué? Porque si no, nos llevamos aquí 4 horas y no acabamos. Entonces, bueno, Génesis 43:16. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. José, pues bueno, ya los recibe y ahora los invita a comer. Es interesante, amados, que mande a degollar una res. Ustedes saben que antiguamente para que alguien pudiera comer carne, era pero así como que de lo más excepcional y de lo más gourmet, o sea, no era como nosotros ahorita que bendito sea el creador, pues comemos carne diario. Allá no. Allá si comías carne 2 veces al año, ya te iba bien, ya te iba bien. Entonces, imagínense, él manda a traer suculento banquete, una res, obviamente, imagínense, los egipcios no comían con José, porque acuérdense que ellos tenían por dioses a la res, al cordero y a muchos otros animales. Entonces, imagínense ver a José comiendo un cordero, pues ellos se desgarraban las vestiduras, ¿no? ¿Cómo está? Pero, pues José comía kosher, o sea, limpio. Entonces, cuando él comienza a ver esto, amados, vemos versículos más adelante lo siguiente, y vino José a casa y ellos le trajeron presentes que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta tierra. Hasta ese punto, amados, José recuerda su sueño. Esos manojos o esas espigas que se inclinaban frente a una que se erguía, que él sabía que era él, que fue por eso que sus hermanos le tuvieron celos, ¿se acuerdan? Que él llegó bien contento, oigan, ¿qué creen que soñé? Que se van a inclinar a mí, los hermanos, ¡ah! Y dijeron todos contentos. Ahí se acordó y sabía, amados, que estaba próximo a ver a su padre. ¿Por qué creen que él sabía que estaba próximo a ver a su padre? Si ya se acordó de un sueño, ¿qué más soñó? ¿Se acuerdan? Que el sol y la luna se inclinaban hacia él también. Las estrellas, el sol que representaba a su papá y la luna a su mamá, exactamente. Entonces decía, bueno, primero soñé los manojos, después el sol, la luna y las estrellas. Entonces, exacto, ya sabía que su papá estaba próximo. Obviamente, bueno, su mamá ya no, pero eso fue lo que él soñó. Exactamente, gracias, Loy. Ahora, me voy ya con esta perla, amados, ya vamos terminando, ya me excedí 1 hora y media, discúlpenme. Quiero compartirles esto que he aprendido, la verdad es que no lo sabía. Fíjense, Joseph los invita a comer carne. Y déjame te digo algo, la palabra evangelio viene de la palabra en hebreo besora. La palabra besora tiene una raíz en basar que significa carne. Es decir, alguien que trae el evangelio es como conocido como alguien que trae el alimento, alguien que trae la carne sólida. La palabra en hebreo besorá, buena noticia, comparte la misma raíz consonántica que basar, que significa el que trae alimento, el que trae la carne. ¿Y qué te recuerda esto? ¿Acaso no te recuerda las palabras que dijo Yeshua? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La carne hace referencia a ese evangelio y cuando Joseph está invitando a sus hermanos a comer carne, se está comportando como ese que trae la buena nueva, la besorá, el que trae el alimento.
Por eso vemos que Safenat Panea es justamente el que trae vida. Y es el apunte profético a nuestro amado Mesías, amados. Él trayéndonos la carne, Él trayéndonos la vida, la buena nueva, el alimento. Por eso dice, coman de mí, de su palabra, de su alimento. Entonces, vaya, les digo, es algo a mí que me impactó. No sabía que Besorá tenía la raíz con carne y entendemos muchas de las palabras también de nuestro Mesías. Amados, pues hasta aquí la porción. Espero que haya sido de bendición. Esta viene siendo la porción Miketz al final. Shabbat Shalom.